vida. El Salmo 1, mis hermanos, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Vamos a leerlo a la voz de tres. Vamos a leer todo el Salmo, que es cortico, son apenas 6 versículos. A la voz de tres vamos a leerlo. Bueno, 1, 2, 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Como veníamos hablando en un principio, hace sermones atrás, estábamos diciendo que este salmo es un claro contraste entre el camino del justo y el camino del pecador. Y decíamos que era un contraste, es algo que se diferencia notoriamente de una cosa de otra. Poníamos ejemplo el color blanco y el color negro. Es notorio el contraste del color blanco y el color negro, ¿verdad? Es fácil de identificar, es fácil de conocer. De la misma manera, el camino del justo y el camino del pecador debería ser fácil de notar. Sus obras hablan por sí mismas, ¿verdad? Uno es el fruto del Espíritu Santo y el otro es el fruto de la carne o los deseos de la carne, como habla en Gálatas. Y hemos estudiado que el único varón bienaventurado que no estuvo en camino de malos, ni estuvo allí, ni se sentó allí, fue Cristo. Él es el varón perfecto. Ese es de quien nos habla este Salmo 1. Es Cristo, el único perfecto, que no estuvo, ni anduvo, ni se sentó en silla de pecadores, en silla de escarnecedores, ni en silla de burladores. Antes bien, se burlaron de él, lo escarnecieron. Ahora, el único que se deleitó en hacer la obra del Padre y se deleita perfectamente en obedecer fue Cristo, obediente, perfecto, porque vino en una misión de búsqueda y rescate y obtuvo, ¿verdad? Obtuvo éxito, es decir, fue prosperado, porque la palabra prosperado es tener éxito o lograr su objetivo. Y Cristo logró su objetivo, y su objetivo era venir y morir por los suyos. Él fue prosperado. Ahora bien, el eje central de este salmo, que está en la mitad, casi en la mitad, en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y de noche. Es decir, y el eje principal de nosotros debe ser ese, la palabra de Dios, deleitarnos en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Repito, y no me voy a cansar de repetirlo, si usted no ocupa su mente, su cabeza con la palabra de Dios, otra cosa ocupará su lugar. Les traigo de pronto algo que he visto que se ve en Colombia y en otros países. A veces las personas, y creo que acá también lo he visto, dejan abandonados sus hogares, ¿verdad? Y se van por mucho tiempo. Y cuando llegan, ya hay otra familia ocupando ese lugar. En muchos lugares de Estados Unidos, y no sé si acá en España, se les dice ocupas o los que ocupan. Son personas que cuando ven un sitio, un apartamento, una casa y no hay nadie, la ocupan. Y claro, cuando viene el dueño de casa dice, ya está ocupada, alguien está aquí. Y claro, empiezan un proceso legal para poder otra vez sacarlos de allí. Lo mismo ocurre con la palabra, mis hermanos. Si usted no llena su palabra, por decirlo así, con la mente de Dios, ¿sí? Si usted no medita en los pensamientos de Dios, porque la palabra es eso.
los pensamientos de Dios. Y suena esto redundante lo que voy a decir y ya lo repetí. Meditar es pensar en los pensamientos de Dios. ¿Y qué es pensar? Es meditar, es musitar, es decir, hablar consigo mismo en las verdades de la palabra de Dios. Porque a veces la mente se nos va a otras cosas, ¿verdad? Pero nosotros debemos ser intencionales y traer y decir, bueno, venga, voy a recitar un salmo, voy a recitar este versículo que me sé. ¿Qué quiere decir este versículo? Por eso es tan importante meditar en su palabra y deleitarnos en ella. Es decir, por eso también es tan importante estudiar la palabra. Porque si no conocemos la ley, ¿verdad? Que aquí nos corchó el pastor Leonel, que no nos sabíamos los mandamientos, ¿sí? Si no sabemos la ley, ¿cómo la vamos a cumplir? Ahora, otro ejemplo, y me gusta poner mucho ejemplo las leyes de tránsito, porque las leyes de tránsito son la ley y ayuda a que los carros no se estrellen, ayuda a que las personas de pronto no sufran accidentes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no hay muchas normas de tránsito, no hay muchos carteles, pero sí he visto, por ejemplo, el pare, ¿verdad? ¿Y el pare qué es? Es una ley de tránsito. ¿Y qué significa el pare? Pues pare, para que otro pase, porque si usted no para, de pronto se estrella, ¿verdad? Eso es una ley. Y la ley está no para de pronto amargarnos la vida, como muchos creen, porque muchos anarquistas que están en contra de la ley, en contra de un reinado, piensan que la ley son cosas fastidiosas. No, yo hago mi propia ley, no, yo hago lo que yo quiero. No, la ley, ese par está ahí para su beneficio, para que usted no se estrelle. De la misma manera, la ley del Señor no es para molestarlo a usted, es para su beneficio. Y usted la cumple no para llegar a Cristo, la cumple porque Cristo murió por usted. Y ahora usted en obediencia cumple la ley porque es su beneficio. Porque mire cuánto nos perjudica el pecado. Porque si la ley, por ejemplo, dice no matarás, ¿qué pasa si usted mata? Pues ¿quién se va a hacer o quién va a hacerse cargo de las consecuencias? Es decir, ¿quién se va a ver salpicado de esas consecuencias? Pues yo, ¿verdad? Y si a los hijos se les dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, es un mandamiento con promesa, esa ley está para beneficio ¿de quién? De los hijos. Es decir, Dios la ha puesto ahí por algo. Dios no hace las normas o las leyes para molestarnos, fastidiarnos, no. El hombre se fastidia por el pecado, ¿verdad? Pero no es así. La ley está ahí para que la cumplamos y sea beneficio para nosotros, es decir, es un beneficio para nosotros. Y claro, la ley nos dice que no la podemos cumplir, dice todo está encerrado bajo pecado y no podemos cumplirla al pie de la letra, pero Cristo la cumplió. Y el hecho de que Cristo la cumplió no dice, ya no la vamos a cumplir. No, la cumplimos, tratamos de cumplirla, pero sabemos que no la cumplimos toda al pie de la letra, pero tratamos de cumplirla, porque es un beneficio. Es el ayo que nos lleva a Cristo, es decir, es lo que nos lleva a Cristo y decimos, no podemos cumplirla, Padre, Señor Jesucristo, tú sí puedes cumplirla, creo en ti y por eso voy a cumplirla, por obediencia. Entonces, eso es la ley, que la ley se nos vuelva una delicia, porque es para beneficio nuestro, es para beneficio nuestro. Entonces debemos empezarla a ver diferente, que los mandamientos no sean gravosos, ni ¡ay, qué pereza! No, es un beneficio para nosotros, es un beneficio para nosotros. Solo si entendemos eso, podremos hallar delicia en la ley de Jehová y podremos meditar en ello. Porque lo que es de beneficio para nosotros, ¿por qué no hemos de pensar en eso? ¿Cierto? Entonces meditar en la ley, sino que todo gira en torno a la ley del Señor. Todo gira en torno a sus mandamientos. Y ahora, hoy vamos a estudiar cuál es la consecuencia de meditar en la ley. ¿Cuál es la consecuencia de hallar un deleite y que esto se nos vuelva algo delicioso, ¿verdad? Hablamos de un manjar en su boca, algo delicioso, algo que usted diga, uy, yo quisiera comer esto todos los días, ¿verdad? Así debe ser la ley. Y vamos de nuevo a ver cuál es el beneficio, cuál es la consecuencia de meditar en su ley de día y de noche. El 3 dice claramente,
será, es decir, por meditar en la ley de Jehová de día y de noche, la consecuencia es que será como un árbol que plantado junto a corrientes de aguas, ¿verdad? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí ustedes son agricultores, por tradición son agricultores, todos saben trabajar la tierra, todos saben que es una mata de yuca, todos saben que es un árbol de copoazú, ¿verdad? Una palma. Y saben que el elemento principal para todas estas plantas u árboles es el agua. Ahora bien, el agua como fuente de vida en el planeta. El planeta Tierra está cubierto alrededor del 70-80% por agua. El gran porcentaje del planeta Tierra es agua, es lo que lo mantiene vivo. El ser humano, aproximadamente el 70% de la composición del ser humano es agua. Es una sustancia que está compuesta por dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Dos de hidrógeno, H2O, por eso la fórmula química del agua es el H2O. Es un elemento fundamental, es un elemento esencial para la vida, tanto del mundo, del planeta, de lo que nos rodea, como para nosotros. El agua es el conductor por medio del cual nosotros absorbemos los alimentos y también por medio del cual los expulsamos. De la misma manera para un árbol. El elemento del agua es por medio del cual ellos absorben todos los nutrientes. Y sin agua pues no habría vida. Todo esto para decirles que el agua es fundamental y por eso el Señor se refiere aquí al agua. Y cuando vemos la imagen de un árbol, ¿sí? Y está al lado de corrientes de agua, no necesariamente es un río. Corrientes de agua eran unos canales que hacían junto a los árboles o junto a los plantíos para que tuvieran agua, porque había partes donde era muy seco y hacían esos canales de riego para que tuvieran agua. Ahora, ¿qué pasa cuando un árbol no tiene agua o cuando se seca? Hemos visto acerca de las parábolas, que eran imágenes, ¿verdad? O ejemplos que nos querían mostrar algo aquí. Aquí vemos la imagen de un árbol que está junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, ¿cierto? Y al final termina, y todo lo que hace prosperará. La imagen es el árbol y nos habla de que ese árbol verde que da su fruto va a prosperar. Empieza con un ejemplo de agricultura de un árbol y termina diciendo prosperará. Es decir, cambia, por decirlo así, la metodología. No sigue hablando del árbol, sino ya habla del ser humano y todo lo que hace prosperará. Empieza con el ejemplo del árbol y luego termina en prosperará. Es decir, ¿será que si nosotros meditamos de día y de noche, si hallamos deleite en su palabra, ¿será que prosperaremos? Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué no prosperamos? Ahora, aquí está utilizando la palabra todo, dice, y todo lo que hace prosperará. Está hablando de lo espiritual y también de lo material. Y también de lo material. Ahora bien, ¿cuáles son las señales de que un árbol necesita agua? Hay que ver la tierra que está a su alrededor, si es tierra seca, que se desmenuza. Hay que ver sus hojas. Ustedes se dan cuenta de este árbol, ya no tiene hojas, ¿verdad? Se está secando. No da fruto. Y los frutos que da son pequeñitos, ¿verdad? Es decir, podemos ver este árbol que se está secando. Ya no hay un crecimiento de sus hojas, o sus hojas son amarillas. Ha menguado su crecimiento. Ahora, podemos ver estas características en aquellos árboles que necesitan agua. Y si lo comparamos con nuestra vida espiritual, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos comparar que en nuestra área de nuestra vida o en el área de nuestra vida donde no estamos dando de pronto fruto o de pronto nos estamos marchitando quizás tal vez porque estamos de pronto alejados un poco de la palabra de Dios y no estamos siendo prosperados? Eso es consecuencia de estar alejados de la palabra de Dios.
Eso es consecuencia de no meditar en la palabra de día y de noche. Es decir, hay una distancia de la palabra. Por eso no crecemos espiritualmente. Por eso menguamos, no estamos dando fruto. Necesitamos el agua de vida que viene de Cristo para nuestras vidas, para crecer, para dar fruto, para estar reverdecidos por la constante comunión que tengo como Él. Entonces, este versículo será como árbol. En algunas versiones dice firmemente, será como árbol firmemente, porque la palabra me da firmeza, porque a través de la palabra descubro quién es Dios, descubro sus mandamientos. Les recuerdo, yo no puedo obedecer la ley si no conozco la ley. Y cuando desobedezco la ley, no puedo excusarme delante de Dios. Ay, es que no conozco su ley. No, porque la palabra en Romanos 1 dice que no hay excusa. El 1 y el 2, Romanos 1 y 2 dice, no hay excusa para el hombre. El hombre conoce la ley de Dios. Se ha alejado de ella, pero conoce. Entonces será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas o canales de irrigación, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae o su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Repito, podemos preguntarnos por qué no prosperamos a veces, por qué nos quedamos ahí pataleando. Puede ser que estemos alejados de la palabra de Dios y no sea el eje principal de nuestra vida. Ahora, ¿por qué el Señor toma este ejemplo del árbol? En la tierra árida de Israel, en estos desiertos, un árbol verde, reverdecido, que diera fruto, era un símbolo de prosperidad. ¿Cierto que sí? En medio de un desierto y que un árbol esté dando fruto, eso es algo, un símbolo de prosperidad, de bendición en el Antiguo Testamento. Ahora bien, la palabra dice, será como un árbol firmemente o será como un árbol plantado. Literalmente en el hebreo es trasplantado. ¿Ve? ¿Qué es trasplantar? Tomar una plantula o tomar una planta pequeña, de pronto sacarla de allí y ponerla en un lugar, en un huerto, donde reciba los nutrientes adecuados y crezca, y usted la pueda estar vigilando. Yo creo que a ustedes les ha pasado, a veces van por lugares silvestres y encuentran una planta bonita, un árbol bonito, y lo quitan de allí, con mucho cuidado lo escarban y lo llevan a su casa y plantan árboles. Entonces, ese árbol del que se habla allí es un árbol trasplantado, ¿verdad? Es un árbol trasplantado. ¿Qué implica aquí? Que hay una acción por parte de Dios. Implica que alguien hizo esa trasplantación. Un árbol no se trasplanta solo, no. Necesita una acción externa, es decir, necesita una mano que lo lleve de un lugar a otro. Ahora, aquí aprovecho para decirles, nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Cristo lo salva a usted. Y ahora que usted ya no está muerto, puede ir a Cristo, puede tener una relación con Él. Tiene una responsabilidad en el proceso de su santificación. Pero usted no llegó allí solo. Cristo lo llevó. Nosotros somos injertados. La palabra de Dios dice que somos injertados. Y cuando la palabra habla de árboles silvestres o de plantas silvestres, son los que no están en el pacto. Recuerden que Dios hizo un huerto allá en el Edén, ¿verdad? Y puso al hombre y a la mujer para que cuidaran ese huerto. Era un huerto especial. Era algo que Él cuidaba. Y si nos vamos a San Juan 15, dice, yo soy la vid, ¿verdad? Mi padre es el labrador. Dice que mi padre es el que limpia. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Y nosotros damos fruto por medio del Espíritu Santo. Está hablando de algo que el Padre cuida y que Cristo, si nos mantenemos en Él, puede ser prosperado. ¿Por qué? Porque estamos en Él, permanecemos en Él. Y es un árbol de un huerto, es una planta de un huerto, no es un árbol silvestre. Es algo que el Padre ha trasplantado. Entonces, nadie se salva solo. Es Dios quien salva por la mediación poderosa de Jesucristo y la acción santificadora del Espíritu Santo.
Siempre se relacionan los árboles o plantas silvestres con lo que están fuera del pacto, les dije ahora. Dios tiene un huerto de aquellos que son suyos, aquellos que el Padre labra, que Cristo sostiene y que el Espíritu Santo fructifica. Los árboles no se siembran o no se trasplantan por sí mismos, así como los pecadores no se trasladan por cuenta propia al reino de Dios. No. Nadie va al cielo por cuenta propia o por méritos propios o por ser autojustificado. Es Dios que por su gracia amorosa, su poder redentor, justificación, santificación, glorificación, quien realiza esta obra poderosa. Vamos a Isaías 61:3, por favor. Isaías 61:3. Miren lo que dice acá. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles ¿de qué? De justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Es decir, somos un plantío, somos árboles de Él, que Él plantó, que Él trasplantó. Y por lo tanto damos fruto, tenemos que dar fruto. Si decimos que somos de Él, si decimos que somos cristianos, que somos de su plantío, de su huerto especial, hombre, tenemos que dar fruto, damos fruto. Entonces, no obstante, como ya lo hemos mencionado o ya se ha hablado, el creyente tiene responsabilidad, tiene una responsabilidad genuina, real, de nutrirse, de alimentarse de los abundantes, de los muchos recursos divinos o medios de gracia. Ayer, como les decía, las mujeres se reunieron. Esto es un medio de gracia para que se nutran, para que se edifiquen mutuamente. Vamos un momento a Jeremías 17, por favor, porque Jeremías 17 nos habla y tiene mucha similitud con el Salmo 1, ¿verdad? Jeremías 17 empieza al contrario. Si ustedes se dan cuenta, el Salmo 1 empieza hablando de los justos, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero, y luego sigue el tema de los malos, ¿verdad? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Jeremías 17, a partir del verso 6. El 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Está hablando de los que le creen más a los hombres que a Dios, ¿verdad? Y ponen su confianza en los hombres y no en Dios. Y empieza a hablar, dice el 6, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es decir, empieza hablando del camino de los malvados y del comportamiento de los malvados. Y luego viene y habla de los justos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y ahí dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y verá cuando viene el calor. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, Es decir, es como lo contrario, ¿verdad? Pero el tema es similar, es semejante. Está hablando del que pone su confianza en Dios y el que no pone su confianza en Dios. Y el Salmo 1 es igual. Si nosotros hallamos deleite y delicia y meditamos en la palabra de Dios, porque estamos poniendo nuestra confianza en Dios. ¿Verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y en dónde encontramos ese socorro? En la Escritura. Y cuando nosotros meditamos y hallamos delicia en la Escritura, es porque estamos confiando en Dios. Ahora, cuando yo no voy a la Escritura y voy a afrontar un problema con mis propios pensamientos, con mis propios juicios, estoy dejando a un lado a Dios. No estoy yendo a la Escritura, estoy actuando según a mí me parece.
Es que a mí me parece, es que yo pienso que esto es así y punto. No, yo tengo que poner y comparar mis pensamientos con los pensamientos de Dios. ¿Y cuáles voy a seguir? Los pensamientos de Dios, porque mis pensamientos no son iguales a los pensamientos de Dios. Pero aún así somos llamados a tener la mente de Dios. Mire, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a corrientes de las aguas, es similar, que junto a la corriente echará sus raíces, ¿verdad? Está hablando de, por eso en el Salmo 1 dice, en algunas versiones dice, firmemente. ¿Qué es lo que le da firmeza a un árbol? La raíz. Cuando tiene buenas raíces, cuando sus raíces son profundas, ese árbol no lo tumba nadie. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese ni dejará de dar fruto. Aún en medio de nuestras tribulaciones, nuestros problemas, daremos fruto. Aún en medio de momentos no tan gozosos, daremos fruto. Porque esos momentos de tribulación y esos problemas hacen que demos fruto. ¿Por qué? Porque en esos momentos de desierto donde no hay nada, ¿a qué nos aferramos? A Dios. Dependemos totalmente de Él. Pero a veces cuando tenemos todo, pues nos olvidamos de Dios. Ay, tengo trabajo, tengo plata en el bolsillo, ¿cierto? No necesito a Dios. Puede que no lo diga con mi boca, pero con mis acciones lo demuestro. Demuestro que no necesito de Dios. Dios necesita pasarnos por esos desiertos de sequía para que aprendamos a confiar en Él. Así como pasó al pueblo hebreo por el desierto durante 40 años, para que ellos aprendieran que solo en Él debían confiar y solo de Él dependían. Aún en medio del desierto no les faltó sombra, no les faltó agua, no les faltó alimento, en un desierto donde no hay nada. Nosotros también en medio de las pruebas y dificultades, cuando pensamos que estamos solos, ahí está el Señor sustentándonos. Y es necesario que pasemos por esos momentos de problemas para aprender a depender de Él. Si no pasáramos por esos valles, no podríamos depender de Él, nos olvidaríamos de Él. Entonces las pruebas, mire que son para nuestro beneficio, para que confiemos más en Él. Y seamos como estos árboles, que cuando viene el calor, su hoja estará verde. Es decir, si nosotros estamos firmemente plantados y nuestra fe es una fe robusta, aun cuando vengan las pruebas, vamos a estar firmes y vamos a aprender a superar esas pruebas. ¿Por qué? Porque estamos firmes en la palabra. Por eso dice que será como el árbol, que cuando viene el calor, pues no va a interesar porque su fruto estará ahí. Por eso es tan importante que el eje principal de nuestra vida y de nuestra vida cotidiana sea la palabra, para que nuestra hoja esté siempre verde, para que cuando aún haya sequía no nos vamos a fatigar y daremos fruto. Él escudriña nuestra mente, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces, todo esto va a desembocar o dará como resultado una vida fértil, fructífera, llena de fruto y productiva. Un ejemplo, estoy aprendiendo a hacer muchos ejemplos, estoy aprendiendo el pastor Leonel. En nuestra casa, al lado izquierdo de nuestra casa, hay un árbol, hay dos árboles. Es un limón que les llaman el limón coctelero, que parece una mandarinita y es pequeño. Nosotros llevamos aproximadamente un año en esa casa, hermanos, y desde que nosotros llegamos a esa casa, ese árbol no ha dejado de dar fruto. Es increíble. En todo momento siempre mantiene cargado ese árbol. No había visto un árbol así. Siempre, en todo momento, mantiene dando fruto. Y su hoja, es verdad, no cae, siempre está verde, mantiene verde, no se seca, no se marchita, no se amarillenta. Siempre tiene limoncitos ahí. Siempre, siempre. Y se me hace a mí que es porque ahí, desde toda el agua lluvia que cae, pasa por ahí y hay un canal de riego que siempre pasa por ahí cuando llueve.
Entonces el árbol siempre mantiene con agua, siempre tiene sus nutrientes y siempre tiene fruto. Como cantábamos en el Salmo 1, viene una palabra muy extraña. Dice, habla de fruto perenne, y muchos dirán que es perenne, ¿qué es eso? Perenne es que siempre está ahí, que no se acaba, eso significa perenne. Entonces podríamos hablar que el cristiano, si se mantiene en Cristo, si se mantiene en la Escritura, si su fe no es movida, dará fruto perenne, es decir, siempre dará fruto, sin importar lo que suceda. Será como un árbol plantado. Salomón también nos hace referencia a este árbol cuando destaca las virtudes de la sabiduría, porque Salomón hablaba mucho de la sabiduría. Vamos a Proverbios 3, por favor. Proverbios 3. Mire Salomón cómo, hablando de la sabiduría, también pone de ejemplo un árbol, ¿cierto? Proverbios 3, 17 y 18. Miren lo que dice, pongan su mirada allí, por favor. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano y felices son los que la abrazan. Ahora, ¿de qué está hablando Salomón? Cuando habla sus caminos, está hablando de la sabiduría y la sabiduría que viene de lo alto. Cuando habla de sus caminos son caminos agradables, está hablando de la sabiduría. Y la sabiduría no es otra cosa que el temor de Jehová, el hacer su voluntad, en obedecer a Dios. Entonces, hablando de la sabiduría, habla que el camino de la sabiduría es un camino agradable, hermanos. Y todas sus sendas, es decir, sus caminos, son paz. Y el 18 dice, es árbol de vida. Es decir, la sabiduría es árbol de vida para los que de ella echan mano. Es decir, cuando usted echa mano de la sabiduría, que es el temor a Dios. Es decir, transformémoslo. Cuando usted teme a Dios, ¿verdad? Es árbol de vida. Es árbol de vida. Y felices son los que abrazan la sabiduría. Y la sabiduría, en ese orden de ideas, como decía, es el temor a Jehová. ¿Y usted dónde aprende el temor a Jehová? ¿Dónde, en qué lugar aprende qué es la sabiduría? Aquí. Y si usted aprende temor de Jehová, y si usted aprende qué es la sabiduría, es como un árbol de vida, un árbol firmemente plantado, que aun cuando viniere el torbellino más grande, usted estará ahí, firme. Que aun cuando viniere la tormenta más fuerte, más solaz, cuando hiciera el sol más terrible y no lloviera durante mucho tiempo, usted daría fruto, usted dará fruto. Cuando venga los problemas, las tribulaciones, la escasez, falta de abundancia, usted estará firme y dará fruto, porque sus raíces están en el agua de vida, que es Cristo, y vamos a verlo más adelante. Es decir, que dejar de andar o caminar o sentarse en camino de pecadores es de sabios. Claro que sí, porque el sabio se aleja de los caminos malos o de los problemas. El sabio retiene la palabra, así como abraza la sabiduría. ¿Y cuál es la verdadera fuente de la sabiduría sino el temor del Señor? Y repito, ¿cómo si somos instruidos en el temor del Señor, sino meditando de día y de noche en su ley? Así somos instruidos. ¿Cómo sabemos qué le agrada al Señor? ¿Cómo sabemos cómo le obedezco al Señor si estoy alejado de la palabra? Es imposible decir, repito, amo al Señor, papito Dios, ay Señor mío, si Dios quiere. Pero si Dios quiere, ¿qué? Si nunca estudia la palabra. No puedo decir eso. Necesito la palabra para saber cómo conducirme delante de Dios. Estar sin la palabra de Dios es estar perdido. Es como si yo lo tomara a alguno de ustedes que nunca ha salido de una comunidad y lo pusiera
digamos, en el centro de Nueva York y lo pusiera ahí, ¿qué va a hacer usted? ¿Para dónde va a agarrar? Si no sabe hablar inglés, si no sabe dónde queda nada. Así estamos delante del Señor cuando no conocemos la Biblia. ¿Para dónde vamos a agarrar? ¿Cómo va a manejar la relación con su hijo? ¿Cómo va a manejar la relación con su esposa? ¿Cómo va a manejar la relación con su prójimo si no sabe cómo manejarla? En la palabra de Dios está cómo debemos manejarnos. En la palabra de Dios está la voluntad de Dios, repito. Y en ella podemos encontrar todo lo que Él quiere para nosotros. Dice un autor, así como la sabiduría transforma la vida humana de caos en orden, ¿cierto? El temor de Jehová transforma nuestras vidas de desorden al orden. Así es como la sabiduría funciona en el principio. La sabiduría del Señor ordenó todo, la tierra estaba desordenada y el Señor organizó todo. Debemos adquirir sabiduría, debemos ir a la palabra, debemos meditar en ella para arreglar el caos en nuestras vidas. De pronto hay un punto en su vida que necesita ser organizado o necesita organizarse. Usted lo puede hacer por medio de la Escritura. Si no, es imposible. ¿Cómo podría el hombre de Dios no ser bienaventurado? Nosotros somos bienaventurados por la palabra, mis hermanos. Si ustedes van a la historia, ustedes estudian historia, antes de la Reforma Protestante, las personas no podían acceder a una Biblia. Solo los sacerdotes. Claro, ya habían pre-reformadores que estaban, digámoslo, ilegalmente tratando de enseñar la Biblia a las personas. Y lo que querían, o lo que uno de los principales objetivos de la Reforma es que las personas tuvieran la Biblia. Y muchos fueron quemados por la palabra de Dios, por compartir la palabra de Dios. Y nosotros ahora desechamos la palabra de Dios. La podemos tener en el celular, podemos tener las versiones que querramos, podemos tener Biblias de estudio en el celular, pero ya no la queremos. ¿Cuántas personas se sacrificaron? ¿Cuántas personas dieron sus vidas para que nosotros tuviéramos esto? Y nosotros no le damos el uso adecuado, no le damos el valor adecuado. Y cuando no le damos el valor adecuado, quiere decir que no le damos el valor adecuado a Dios en nuestras vidas. ¿Cómo no ser dichoso si el hombre anda en sus caminos meditando en sus preceptos de día y de noche? ¿Cómo no ser dichoso dando fruto? ¿Cómo? Dice un comentarista, dice él, que el árbol a que hace referencia el salmista, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, es el árbol de la cruz, que hace al creyente bienaventurado. ¿Y por qué? Como un símbolo, ¿verdad? Un símbolo de muerte, porque el que era colgado de un madero era maldito. Como un símbolo de muerte, fue convertido en un signo de bendición. ¿Cómo? Con el poder de Cristo. Porque Cristo, en ese símbolo maldito, y Él fue hecho maldito, dio su fruto a su tiempo. Y el fruto que dio Cristo fue su resurrección. Y por ese fruto nosotros nos beneficiamos y la iglesia se beneficia. Se beneficia del fruto de la resurrección. Dio su fruto a su tiempo. Dio su fruto a su tiempo. Vino a su tiempo. Dio fruto de resurrección. Cristo dio su fruto a su tiempo, es decir, fue propicio, fue oportuno, fue de ventaja para nosotros, pues por el fruto de la resurrección, por su obediencia al Padre, porque entre otras cosas, San Juan 15 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Y dice, y así seréis mis discípulos. Entonces, usted es un discípulo de Cristo, tiene que dar fruto. Si usted no da fruto, puede que no sea un discípulo. Puede que no sea un discípulo. Cristo fue el verdadero discípulo porque dio fruto.
Fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Fue nuestro sustituto. Se hizo maldito por nosotros. Él nos reemplazó en la cruz del Calvario. Porque a la cruz debimos haber ido nosotros, pero Él tomó nuestro lugar, cargó con nuestras culpas, cargó con nuestros pecados, aplacó la ira del Padre. Toda la ira fue en contra, en los hombros de Cristo. Y el Padre lo abandonó en la cruz. Lo abandonó por nosotros. Dio fruto de resurrección. Nosotros nos beneficiamos de ese fruto, repito. Él fue prosperado. ¿Por qué prosperado? Recuerden esa palabra que vimos al principio, prosperado, es decir, logró su objetivo, tuvo éxito en su objetivo, aunque muchos no lo vieron de esa manera. Muchos de sus discípulos quedaron desilusionados. No, vino el Mesías y lo mataron y ahora, y nosotros esperábamos. ¿Se acuerdan del camino de Maús? Esperábamos a alguien como David y que enfrentara al imperio romano, que llegara con un ejército. Pero él sí tuvo éxito. Él logró su objetivo. A los ojos del hombre no lo logró, fue un fracaso. Mataron al que venía, pero no. Él tuvo éxito. Él resucitó. Ese es el fruto. Y Él es el primogénito de entre los muertos. Nosotros le seguimos. Así como Él resucita, nosotros resucitaremos. Por eso es el primogénito. Es el primero. Pero nosotros también resucitaremos como Él. Seremos prosperados. Su vida fue una vida de obediencia. Hizo la voluntad de su Padre. Mire lo que dice Juan 12:24, mis hermanos. Juan 12:24. Miren, Juan 12:24, leámoslo todo, por favor. Juan 12:24, la voz de 3. 1, 2, 3. En verdad en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Cristo produjo mucho fruto por su muerte. Él está aquí comparando un grano o una semilla cuando cae al suelo. Si yo pongo una semilla de naranja en tierra fértil, en tierra abonada, esa semilla tiene que morir. Pero ¿qué pasa? Muere, pero es transformada y nace de ella algo mucho más grande. Cristo tuvo que morir. ¿Para qué? Para que diera mucho fruto, para que diera fruto de resurrección, para que diera fruto de salvación. Y nosotros nos beneficiamos con esto. Cuando habla que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, esas corrientes se podrían decir corrientes del Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo, es que nosotros nos nutrimos en la palabra. San Juan 3:5, por favor, San Juan 3:5. Miren lo que el Señor le respondió a Nicodemo, si no estoy mal. San Juan 3:5 dice, Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua como un elemento purificador. Y el Espíritu. Las corrientes del Espíritu Santo nutren, alimentan al creyente en la misma forma que los ríos o canales de irrigación riegan y distribuyen agua a los árboles físicos, haciendo que estos árboles florezcan y den mucho fruto. Por eso Cristo llamó a sus enseñanzas agua de vida. Mire lo que dice San Juan 4:14, un poco más adelante, por favor. San Juan
4, versos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Está hablando con la mujer samaritana. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. El agua que yo le daré, esa agua dentro de él, es una fuente de agua que salte para vida eterna. Y contiguamente, ¿qué le dice la mujer samaritana? Dame de esa agua. Hermanos, si de verdad somos creyentes, nosotros debemos tener esa agua circulando y brotando de dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo brotando de nosotros y viviendo en nosotros. Pues Cristo envió al Consolador a habitar en el creyente. Somos ríos de agua viva. Ríos de agua viva brotan de nosotros, como del árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Ese árbol con sus raíces internas, con sus raíces profundas, bebe de esa agua de vida y es lo que hace que dé fruto. Así como el Espíritu Santo es el que hace que dé fruto en nosotros. Podríamos decir, junto a la corriente del Espíritu Santo, porque miren lo que dice Mateo 3:11, cuando él dice, él os bautizará en Espíritu Santo. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y en San Juan 7:37 dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en voz alta, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto ¿de quién? Del Espíritu Santo, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía en ese momento, pues Jesús aún no había sido glorificado. Lo que corre por nosotros, esos ríos de agua viva, es el Espíritu Santo. Y por medio de ese Espíritu Santo es que nosotros podemos tener una relación con el Padre. Y tenemos que ir a la Escritura, mis hermanos. Es el único medio en el que podemos tener comunión con Dios, la Escritura y la oración. El alma que es regada con las aguas vivas de la Sagrada Escritura crece robusta, crece fuerte. El alma que tiene llenura del Espíritu Santo da fruto en su tiempo. Es imposible no dar fruto. Es imposible no dar fruto si decimos que somos cristianos. Y por medio de la Escritura, repito, y no me voy a cansarlo de repetir, por medio de la Escritura es que damos fruto. Es parte de nuestro fruto, el estudiar la Escritura. El alma que tiene llenura del Espíritu Santo da su fruto en su tiempo. Repito, es imposible que no se dé fruto cuando el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Y el medio de gracia por el cual tenemos llenura de su Espíritu es por medio de la meditación de la Escritura. Y esta es adornada con sus hojas que nunca caen, que son las acciones que agradan a Dios. Porque por las Sagradas Escrituras o las Sagradas Escrituras nos dirigen a la piedad, nos dirigen a tener una relación con Dios, nos dirigen a la meditación y al estudio de la Biblia, para que así vivamos llenos de fruto, creciendo en santidad. Mis hermanos, si queremos ser firmes en nuestras convicciones, si queremos ser firmes en nuestra fe, si decimos que tenemos el Espíritu Santo, debemos ir a las fuentes de agua.
Debemos ir a Cristo. Si usted aún no ha creído, si usted aún no cree en Cristo como único y suficiente Salvador, puede que hoy sea el día. Él tiene agua de vida. Él tiene agua de vida. Y nosotros debemos estar sumergidos en la Escritura. Debemos estar zambullidos en la Escritura para dar fruto a tiempo. Porque cuando venga la aflicción, la Escritura, por medio de la Escritura y la oración, ahí hallaremos fortaleza, ahí hallaremos convicción, ahí tendremos raíces fuertes. Y no importa cuál sea la tribulación, estaremos firmes y perseveraremos. Porque el que empezó la buena obra, la terminará. Es una promesa del Señor. Amén. Vamos a orar.